¿Ya? ¿Empezamos? Sí. Muy bienvenidos. Una alegría verlos aquí. Yo me llamo Lisa. Creo que nosotros no nos conocemos. El resto sí creo que conozco. Lisa es mi nombre. Mi esposo Yanmar. Ya. Somos los misioneros aquí en Chiclayo. En la colaboración con la iglesia luterana, YECH. Y nosotros tenemos ese curso que ya lo hemos llamado Mejora tus relaciones. Y como dijimos la vez pasada, es que mucho de la enseñanza en realidad es originalmente es para matrimonios, mucho de la comunicación, pero nosotros pensamos que es muy útil, muy bueno para todos escuchar, porque se puede usar en otras relaciones también. Y si no, quizás unos jóvenes se van a casar en el futuro, es bueno prepararse también. Voy a mencionar eso, justo lo que le pedí ayuda a Romina. Estamos grabando esas enseñanzas para que los que no han podido venir, quizás, si quieren ver la enseñanza después, pueden verlo. Yo los estoy subiendo en YouTube. Es la primera vez que yo lo hago, pero parece que funciona. Pero para que sepan, estoy, ¿cómo era? Editando. Entonces, por ejemplo, ustedes que estuvieron la vez pasada, los ejemplos que dieron ustedes de su vida un poco más personal, eso he cortado, no está. Entonces, si ustedes, claro que si comentan o hacen preguntas puede estar, ¿no? Pero si dan ejemplos de sus vidas más personal, lo voy a borrar para que no esté en YouTube, para que sepan. ¿Algo más? ¿Así Sí. práctico? No, solo si quieren ver la última clase, han perdido o quieren ver otra vez, podemos mandar el enlace también por WhatsApp, si no encuentra en YouTube. Entonces es posibilidad. Pero vamos a repasar un poquito. Sí. ¿Quieres orar para empezar? O yo lo hago, quizás. Sí. Yo lo voy a hago. hacerlo al final. Ok, así acordamos. Entonces oramos para empezar. Gracias, Padre Dios, por tu presencia aquí. Gracias por este día que nos has dado y gracias porque podemos estar aquí reunidos todos. Te pido, Señor, que nos bendigas en esa clase, que tú nos guíes en la enseñanza y el entendimiento. Para ayudarnos a mejorar las relaciones que tenemos. Y te pido, Señor, que todo sea para tu gloria. En tu santo nombre. Amén. Como esta clase es un poquito la continuación de la última clase, no totalmente, porque es otro tema un poco, pero todavía quisiera repasar un poquito la última clase, y yo les quería preguntar a los que estuvieron en la última clase, ¿recuerdan qué hablamos en la última clase? La escalera de comunicación. ¿Y qué era la idea con la escalera? Los niveles de intimidad o de comunicación. Sí. Y algunos son más íntimos que otros. Más general. Pero primero, el primer nivel era un poco más difícil para... Sí. Sí, que hay la comunicación, que nos podemos comunicar buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Bienvenidos. La más joven también. Bien. Justo estamos repasando un poquito la última clase, solo para que sepan, porque es un poquito la continuación hoy día. Mariela estaba comentando que en la última clase enseñamos de algo que se llama la escalera de comunicación. Se trata de que nos comunicamos entre nosotros en diferentes niveles. Lo más superficial es eso que siempre decimos, buenos días, ¿qué tal? Hola vecina. Y de ahí podemos bajar, podemos hablar en otras relaciones quizás de nuestras opiniones, nuestros sentimientos, etc.
Eso era solamente un poco de teoría de la comunicación. Y después hablamos en la última clase. La isla. Sí, tú sabías, no vi tu boca. Sí, las islas. Aquí hemos hecho un dibujo de 2 islas, 2 personas en cada isla y un puente. ¿Y qué era, qué era la idea con las islas? Ponerse en el lugar de la otra persona. Ajá. Ponerse. Pero es difícil, nos cuesta. Sí. Sí. O sea, dejar tu isla para la otra. Sí. Es una metáfora que nos ayuda a entender un poco cómo somos a veces en las relaciones, en la comunicación entre nosotros. Si, por ejemplo, si hubo un conflicto, muchas veces es así que sentimos como si estuviéramos cada uno en su isla. Yalman está en su isla con su perspectiva diciendo que no, Lisa, tú dijiste eso, no era así, es tu culpa y eso pasó. Y yo estoy en mi isla diciendo, no, Yalman, eres porque tú hiciste esto, tal cosa, etc. Y ahí para poder mejorar las relaciones que tenemos que cruzar el puente y ir y visitar a la otra persona en su isla para entender, ajá, Yalman, en tu perspectiva es que era mi culpa, que yo era quien hizo tal o tal cosa. Pero ven a mi isla, yo lo vi así, etc. Ponerse en el lugar de la otra persona. Porque usábamos que hay una figura aquí arriba, algo así. Hablamos de qué número es. ¿Qué número es? Eso es el punto, ¿no? 6 o 9, depende en qué isla te encuentras. Y podemos luchar así. Es 6, no, es 9, dice ella. 6 es, no 9. También podemos luchar así en las relaciones, si ha sido un conflicto, que eso es lo que pasó, eso es el problema. No. Así fue, eso es el problema, dice el otro. Y es una lucha de la verdad, quién tiene razón. Y ahí tenemos que esforzarnos un poco para cruzar el puente y ver todo lo que pasó de la perspectiva de la otra persona. ¿Quieres añadir algo de esa metáfora? Sí, no vamos a repasar toda la clase, pero esta isla se trata especialmente sobre situaciones que ambos están afectados, tienen experiencia de esta situación. Entonces, en esta situación recibimos diferentes emociones y tal vez vemos la situación en diferentes perspectivas. Entonces, la comunicación acá es no luchar sobre la verdad, porque claro, hay una verdad a veces que un partido no puede terminar con 0-1 al mismo tiempo 2-1, debería ser uno de eso. Pero en la comunicación sobre algo que afecta nuestras emociones, siempre hay diferentes perspectivas y tenemos diferentes historias, lo que pasó. Entonces, lo que queremos enfatizar en la última clase es la importancia de visitar la isla de otra, para no estar peleando sobre la verdad, sobre una situación que pueden experimentar en muchas diferentes formas, de las maneras. Entonces, la comunicación funciona que dejamos mi equipaje con mis valores y mis interpretaciones para cruzar y ver, de este lado de verdad es un 9. Pero con eso necesito dejar por un momento mi equipaje de mi historia familiar, mis interpretaciones, mis valores, para entender, para Lisa, para ella esta situación fue así. Y después ella puede venir conmigo cruzando el puente a mi isla, pero mira, de mi perspectiva es un 6. Y así experimentamos la vida diferente, pero la comunicación... Hola, hermanas. Buenas tardes. Sáquense sillas. Sí, sáquense. Sí, una más. Una más atrás allá.
Y la comunicación es más para entender las diferentes perspectivas. Entonces, eso fue el principal de la última. Eso era lo principal. Y esa metáfora vamos a usar un poquito hoy día. Espero que hayan captado un poquito. Si no, como dijimos, ahí está grabada la clase. Lo pueden ver después si quisieran. Pero hoy día vamos a enseñar tenemos dos partes hoy día. Primeramente vamos a enseñar una técnica de comunicación, una técnica que se llama hablar, escuchar, porque es lo que se hace en comunicación, se habla y se escucha. Y después tenemos una parte, vamos a hablar algo del perdón y reconciliación, porque también es algo muy importante en nuestras relaciones. Pero vamos a empezar con esa técnica y vamos a dar un ejemplo, Yalmar y yo, un diálogo, un tipo de teatro casi, una drama quizás. Vamos a empezar sin esa técnica y después vamos a seguir el ejemplo con la técnica y después ustedes pueden ver, si se dan cuenta, qué es la diferencia que hacemos en la comunicación y lo vamos a desarrollar más después, ¿no? ¿Qué es la técnica? Pero no queremos presentar demasiado antes de que vean, porque queremos ver si ven la diferencia. Sí, nota eso. Este es un ejemplo. No es un ejemplo de nuestra vida. ¿No? Pues, sí. No peleamos justo de eso, quizás peleamos de otras cosas, pero ya. Pero somos una pareja ahora, tenemos un problema con nuestros hijos en la cena, cada día, y lo queremos hablar. Estamos en casa, en la noche quizás. Ya, ok. Entonces, vamos. Ok, Yalmar, yo quiero conversar sobre lo que cada día pasa en la cena. Todo se vuelve un caos y yo pienso, honestamente, que es porque tú eres tan cuadrado y tan terco. ¿Qué cuadrado? Sí. Yo insisto que los niños coman toda su comida. Eres tú quien es demasiado suave, indulgente. Entonces los niños aprenden que pueden salirse con la suya porque nunca hay consecuencias. Pero cállate, no entiendes. Mire, los niños están agotados después de un día largo. Tenemos que ser un poquito más tolerantes con ellos, un poco menos estrictos. Estar tan rígido como tú hace que todo se intensifique cada día. ¿Hago que se intensifique? Sí. ¿Sabes lo que causa intensificación? Pasa cuando los niños echan una mirada a su mamá y ven tu cara tan preocupada. Eso es lo que les confunde y empiezan a molestarse. Si tú solo pudieras calmarte y dejar de engreír a los niños, estarían bien. Ok, sí, yo estoy preocupada y se ve en mi cara, pero ¿por qué piensas que estoy tan preocupada? Quizás porque tú te comportas como si estuviéramos en el ejército. Simplemente no entiendo por qué no puedes ser un poco más suave y cariñoso con ellos, tus hijos, por favor. Pero escúchame por una vez. Si somos demasiado indulgentes, será completamente imposible cuando salgan a comer con sus amigos. Tienen que aprender acá, en casa, con nosotros, cómo portarse. Si no, siempre están pensando que está bien dejar comida, comer la carne, dejar las verduras, va a perjudicarles a ellos mismos. Esa fue la primera parte. No hemos usado la técnica de escuchar hablar. Fue un poco intenso, pero normal. Así es cuando pelamos a veces. Hay muchas emociones. Y con esta técnica, voy a recibir algo más. Vamos a usar algo como un símbolo de micrófono. Quien habla y quien escucha. Esa es la meta con algo, podría ser cualquier cosa. Ahí está. Pero se van a dar cuenta y lo explicamos también después. Y ahora es la misma situación, seguimos donde terminamos recién. Y
la última parte no deberíamos decir algo más, ¿verdad? No, para seguir, no. No, seguimos nomás. Ya. Y la última parte que yo le dije va para refutarles a ellos mismos. Ya, ok. Mira, Yalmar, es que no estamos avanzando en ese asunto. ¿Por qué no probamos esa técnica que aprendamos en el curso de matrimonio? Sí, ya. Siempre me parece bien raro, pero que si quieres, no puede empeorar las cosas, por lo menos. Ok, muy bien. Yo empiezo con el micrófono. ¿O tú quieres? Sí, creo. Ya. Entonces, voy a decir mi perspectiva y tú repites. Ya. Solamente pienso que las cenas son súper frustrantes. Ok, tú piensas que las cenas son súper frustrantes. Sí. Y opino que es muy importante que los niños coman su comida, pero me parece que tú me hablas en contra y no me apoyas. Es importante para ti que los niños coman su comida y tienes la impresión que yo te hablo en contra y no sientes que te apoyo. Sí. Ya. Sí, así es. Y yo quiero tu apoyo. Tú quieres mi apoyo. Sí. Ok, ahora yo. Ok, yo puedo ver que debe ser frustrante que yo no te apoye. Lo que pasa es que es tan difícil para mí porque yo no estoy de acuerdo contigo. A veces quiero decirte, deja de hacer tal o tal cosa porque les haces daño a los niños. A veces es como si quisiera proteger a los niños de ti. Mensaje corto, por favor. No puede repetir tantas oraciones. Puedes cortar. Ok. Un poquito, por favor. Ya, lo importante. No te apoyo porque no estoy de acuerdo contigo. Entonces, tú no me apoyas porque no estás de acuerdo conmigo. Sí. Y a veces siento que necesito proteger a los niños de ti. Y tú piensas que necesitas proteger a los niños de mí. Sí, a veces. Y yo creo que es por eso que me vuelvo más suave e indulgente. Tal vez más suave e indulgente de lo que quiero en realidad. Ajá. Tú eres más suave e indulgente de lo que quieres porque quieres proteger a los niños de mí. Y entiendo que eso te hace sentir como si no te apoyara. Entiendo que yo siento que no me apoyas. Gracias. Sí, porque en esas situaciones no quiero apoyarte porque no estoy de acuerdo con lo que haces y dices. Y tú no estás de acuerdo con lo que yo hago y digo y por eso no me quieres apoyar. Sí. Qué bueno, al menos estamos de acuerdo en que no me apoyas. Dame por favor el micrófono. La verdad es que tan frecuentemente siento que pierdo la autoridad de frente a los niños, porque no me apoyas y muchas veces incluso dices justo lo contrario de lo que yo digo. Ok. ¿Tú sientes que pierdes tu autoridad frente a los niños cuando yo no te apoyo? Y piensas que esto pasa muy a menudo y que muchas veces digo yo lo contrario de lo que dices tú. Eso, sí. ¿Y cuándo pasa esto? O me quedo callado o me vuelvo más estricto de lo que en realidad quiero. Cuando sientes que pierdes tu autoridad porque yo no te apoyo, te quedas callado o te vuelves más estricto de lo que quieres. Sí, así es. Y eso que tú te vuelves más estricto es lo que me hace suave, más suave e indulgente. Andamos en círculos. Fin. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué dicen de los diálogos? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Qué era diferente en la primera parte, en la otra parte? Ana, ¿cómo estás nosotros? No, así no nos quedó. Díganme. ¿Qué se dieron cuenta? En la primera parte solamente discutieron. Ajá, sí. En la segunda se trataron de ver el motivo por cuál se sentían, o sea, estaban viendo sus sentimientos, ¿no? Que sentían la otra persona
y viceversa, ¿no? Los dos. Ya. ¿Sí? Tratábamos de ver cómo se sentía la otra persona, ¿sí? Ajá. Ajá. Como hablar y escuchar. Sí, hablar y escuchar, sí. Se pusieron sus islas, se cruzaron las islas. Sí, visitamos las islas, sí. Una perspectiva a la vez. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, la primera parte más intensa, la segunda más pausado, es escuchando más y repitiendo lo que la otra persona decía, ¿no? Sí. Entonces identificaba de que estaba en su lado de él, ¿no? Sí. Entonces, esas palabras bajaban también la atención, ¿no? Porque es como que había un eco ahí en lo que él les decía, ¿no? Porque estaban en el mismo sitio. Sí, sí. Eso bajaba la intensidad. Bajaba la intensidad, la velocidad, y justo eso, bajaba porque repetimos. Cuando Hjalmar tenía el micrófono, yo repetía todo lo que dijo Hjalmar, y cuando yo tenía el micrófono, él repetía todo lo que decía yo. ¿Le parecía raro eso, la repetición? Sí, porque nosotros siempre nos ponemos, aumentamos la intensidad. Y ponemos otras palabras, ¿no? Sí. Ya nos acordamos de mi abuelito, de mi papá, de mi mamá, que hizo así, que por aquí, que por allá, ¿no? Y ya pongo una palabra, y ella, no, pero ahora es por el dinero, y nos vemos por diferentes lados que ya no son, a veces salimos del asunto que queremos tratar, ¿no? Sí, eso es. Sí. Intensifica, sí. Porque llegamos hasta el tatarabuelo. Sí. Aquí unos comentarios, ¿qué les pareció? Es igual como dijo el hermano Pepe, a veces salimos como se dice, del problema que estaban viendo de los hijos, salimos como hijo del abuelito, de mi abuelita, yo vengo de la crianza de mi mamá, de mi abuelita, así. Y creo que fue tremendo. Y no es que nosotros en casa hablamos de esa manera, eso podemos decir, ¿no? Porque nosotros también intensificamos. Por eso hay una técnica que podemos usar para salir, porque yo me imagino que no les parece tan bien, ¿no? Esas conversaciones donde solo intensifica más y más y hablamos de la abuela, de tal cosa y tal cosa. Es como no ayuda, ¿no? No sirve para mucho. Por eso hay una técnica. Y al repetir lo que dijo la otra persona, es como que estás sintiendo una atmósfera de perdón, ¿no? Estás reconociendo eso, ¿no? Estás reconociendo de que le has ofendido a la otra persona y estás repitiendo en qué le has ofendido a otra persona, ¿no? Sí, eso es importante para crear una mente de perdón. De decir en qué parte lo has hecho ofendido, la lastimado. Para cualquier cosa es eso. O sea, repetir, porque decimos, ay, disculpa o perdón, pero discúlpame porque te dije esto y esto. Tiene que decir con las palabras con las que hemos dicho, cómo hemos ofendido y todo. ¿Cierto? Sacan muy buenos puntos todos. Es justo de eso se trata. Y se puede sentir un poco... No, exacto. Y se puede sentir un poco raro eso de repetir, me siento como casi una máquina así, ¿no? Repitiendo lo que dice, pero el efecto que tiene es justo eso, que ya la siente, yo siento. Así que, reconoce, él entonces admite, reconoce lo que ha pasado. Es importantísimo. Ya, muy bien. ¿Tú no? Sí. ¿Vas a preguntar algo más? Vamos a darles eso. Sí, ¿verdad? Eso no hemos repartido todavía. Ya. Aquí es un resumen de la clase inicial. ¿Tenemos suficiente? A ver. Puede ser que falta. Vamos a imprimir algunos más, ¿eh? Pero uno para... Ya. Falta uno. Lo voy a imprimir después, pero quizás pueden ver. Entonces, vamos a asumir los principios en este técnica.
Primero es que queremos animar, visitar la isla de otra. Entonces, solo una a la vez están expresando su perspectiva. Entonces, cada uno puede expresar su perspectiva, pero una persona a la vez. Está en la hoja, ¿no? Los principios, dice. Sí. Yeah. Y como la hermana nos contó también, recibimos, ella que habla, recibe la confirmación, la validación, que hemos escuchado correcto, entendido correcto, porque no pueden corregir. No fue así. Fue mi mensaje. Ok, puedo repetir otra vez o una vez más. Para la persona que habla, puede sentir que, ahora tú me entiendes. Y la velocidad es uno de los principios también, disminuye. Y con una velocidad un poco más lenta, podemos reflexionar. Hay un tiempo para pensar bien sobre las palabras que yo voy a usar. Cómo decir las cosas. Y la meta primeramente es no resolver un conflicto. Eso no es la meta principal. Es un efecto tal vez más adelante. Pero la meta principal es más crear una comprensión mutua. Para así tener más posibilidad de resolver los problemas. Pero la meta con esta técnica es comprenderse mejor la otra persona. Tener una mejor forma de comunicarse. Si hay un conflicto, una tensión en la relación. Esa es la meta. Esos son los 4 principios con esta técnica. Y voy a decirles algo sobre la velocidad, porque la velocidad de verdad baja con esta técnica, porque la otra persona necesita tener tiempo para repetir. Y tú puedes escuchar, ella repite, correcto. Eso es lo que yo dije recién. Y eso es porque con la velocidad más lenta, la conversación no escala, no se salga del tema. Lo que normalmente hace con una pelea, una tensión o un conflicto, rápido se salga del tema, están hablando cualquier cosa. De las abuelas. Las abuelas, por ejemplo. Esa vez no se trata de los abuelos, se trata de los niños. Sí. Entonces, acá el conflicto aumenta aún más. Y es probable que piensa que es un poco raro, ¿cuándo puedo usar esta técnica? No va a funcionar en vida porque es tan lenta, es un poco incómoda al comienzo, pero es correcto tener esta opinión. Igual que las parejas que cuando empezaron la técnica también pensaban así. Porque es verdad, es un poco lenta, es un poco diferente de que lo normal hacemos. Pero la velocidad de la conversación es lenta para no escalar el conflicto. Y también sobre la técnica, no tal vez es posible usar en cualquier momento. Eso es especialmente para relaciones como en matrimonio, son bien hijos, bien relaciones cercanas, porque en otras relaciones quizás no es muy común hacer este esfuerzo, porque necesitan un esfuerzo de cada uno, tener una conversación con este técnica. Y también necesitan esforzarse, tener circunstancias, no puede tal vez estar en el supermercado y tener esta conversación. Necesita tener un buen lugar, un poco más tranquilo y más relajado, para se turnan con eso. Y una cosa que nos gusta mucho con eso es que el oyente puede confirmar lo que ha escuchado. Entonces, él o ella que habla pueden confirmar y validar el mensaje que ha recibido, y con eso
evitamos que hay muchos malentendidos, que normalmente hay en conflictos. Hay muchos malentendidos que aumentan el conflicto aún más. Lo que malentendidos normalmente hacen. Entonces, la técnica acá, hablar que escuchar, es primeramente para matrimonios, pero los principios funcionan en cualquier relación. Cada uno puede expresar su perspectiva de su isla. Esto pueden tener en mente cuando están conversando. Ahora, ella o él puede expresar su perspectiva. Yo no necesito poner mi opinión directamente. Yo puedo escuchar la perspectiva de otra. Es un principio que puede dar la verdad. Entiendo, fue muy duro para ti, fue difícil, o fue una situación un poco complicada. Así. O 3, tratar de no decir cosas demasiado rápido, sin tratar. Y eso es lo más difícil. Por eso a veces necesitamos este micrófono, porque ahora es mi turno de hablar. Pero podemos pensar eso en cualquier conversación, con amigos, familiares también, no decir las cosas demasiado rápido. Y el 4 es que la meta principal no es resolver el problema. No deberíamos ser demasiado rápido poner soluciones en comunicación, porque podría romper la comunicación aún más, porque la otra persona no siente que hay esta validación, confirmación, solo quiere solucionar. Entonces, primero visitar la isla y escuchar, y con eso va a levantar soluciones. Va a levantar soluciones. Y ustedes van a practicar un poco más adelante, un ratito, sí, esta técnica, porque pensamos que si no practica, no va a tener ninguna experiencia. ¿Cómo se siente usar esta técnica? Y vamos a explicar más adelante. Primero, algunas reglas de esta técnica. Sí, también hay están en su hoja unas reglas. Es solamente si uno entonces quiere usar esa técnica, tiene que tener en cuenta unas reglas. Son muy conectados con los principios. Ahí dice reglas del que habla, entonces de quien tiene el micrófono. Es hablar en forma de yo, es decir, quedarse en su isla con su perspectiva. Voy a decir unas cosas más de ese punto, porque a veces es un poquito difícil. Pero primeramente los otros puntos. También esos mensajes cortos, como vieron en el diálogo, yo hablé mucho una vez y Alma, es solamente porque es difícil repetir. Si yo hablo 10 oraciones y Alma va a repetir, es difícil. Entonces, mejor mensajes cortos. También porque nos da tiempo, nos da la posibilidad de pensar en qué es realmente importante, qué es lo que quiero decir en realidad. Y el que habla también tiene que corregir si no se repite correctamente, lógicamente, para que no haya malentendidos. El que escucha, el oyente, repite el mensaje que escucha. Si se puede hacerlo con propias palabras, cambiando un poquito, está bien, porque el que habla va a corregir si no es correcto, pero también si es difícil hacer con otras palabras. Funciona también muy bien repetir exactamente lo que dice la otra persona. Se puede sentir un poco como una máquina, pero van a probar después y ya creo que se van a dar cuenta que funciona. Y eso es más quizás algo de la mente del oyente, ¿no? Que tiene que estar en eso, dejar su propio equipaje, sus propias opiniones, interpretaciones, etcétera, para escuchar, visitar la persona, la isla de la otra persona. Es como, se puede decir que se pone a sí mismo entre paréntesis, por el momento, porque después van a cambiar el micrófono y van a la otra isla. Y no interrumpir, es también importante. Y por supuesto se turnan para tener el micrófono, ¿no? Es también, básico. Ok, quiero decir algo justo de eso de hablar en forma de yo. ¿Qué significa hablar en forma de yo? Por supuesto,
puedo referir a cosas que ha dicho Hjalmar o que ha hecho Hjalmar, pero la meta es hacerlo lo más objetivo, de una manera más objetiva que se puede, y después regresar a cómo era para mí, qué siento yo, qué pienso yo. Unos ejemplos, Hjalmar en el diálogo que tuvimos. Acaban de abrir, ¿no? ¿Eso no? Sí. Ah, ya. Debemos echar el aceite. Perdón. No, eso es lo que dijo Hjalmar en el diálogo. Él dijo así que, me parece que me hablas en contra. No me apoyas, yo quiero tu apoyo. Ese es un buen mensaje en forma de yo. Primeramente, él dice así, me parece que me hablas en contra. No dice, Lisa, tú siempre me hablas en contra. Es una gran diferencia, porque me parece que me hablas en contra, o tengo la impresión que me hablas en contra. Es más humilde. Allí Hjalmar se queda en su isla diciendo que en mi isla parece así. En mi isla parece que tú siempre o bueno, no siempre quizás, pero parece que me hablas en contra. Pero diciendo eso que me parece o tengo la impresión, es como deja la posibilidad que quizás se ve diferente en mi isla, quizás no tiene toda la razón Hjalmar en eso. Puede ser que hay otra perspectiva. Entonces es mucho mejor usar ese tipo de expresiones. Me parece que tengo la impresión que me siento como si tú estuvieras, algo así, ¿no? Y también lo que dijo Hjalmar, yo quiero tu apoyo, también es muy bueno, porque expresa qué quiere Hjalmar, qué quiere él. No solamente me acusa por tantas cosas que hago, sino expresa qué es su necesidad, qué quiere Hjalmar. Yo quiero tu apoyo. Para dar otro ejemplo, podría ser así, es totalmente otra situación. Si yo le digo a Hjalmar, ¿por qué siempre llegas tan tarde del trabajo? ¿Nunca me ayudas con algo en casa o con los niños? Prestas más atención a tu trabajo y a tus amigos que a mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo? Sí, ¿otra vez? Acusándolo. Acusándolo, sí. Sí. ¿Y cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir Hjalmar si yo le digo así? Ofendido. ¿Ofendido? ¿Ofendido? Sí, ofendido. Atacado. Sí. ¿Y qué creen que va a ser su respuesta? ¿Qué va a ser su reacción? Igual. ¿Cómo? Defenderse. Eso es. Él se va a defender. Él se siente acusado, se va a querer defender. Probablemente surge un conflicto. Porque yo le acuso, yo le hablo de yo digo muy seguro de cómo son sus prioridades. Tú, que prestas más atención a tus amigos y a tu trabajo que a mí. Puede ser que tengo toda la razón, puede ser que sea así, pero no, diciéndolo así, ya no solamente se va a sentir acosado. Y vamos a entrar en un conflicto y ya, no llegamos a ningún lado. Lo que sería mejor decir, por ejemplo, justo esto de prestas más atención. Eso podría decir, pero yo podría decir, por ejemplo, ¿qué iba a decir? Eso, que yo no me siento priorizada, porque eso es en realidad lo que quiero decir, ¿no? Yo no me siento priorizada. Es mucho mejor decir así que decir, tú nunca me ayudas, no me prestas atención, porque allí no le acuso, sino expreso qué quiero yo, qué deseo yo, cómo me siento yo. También podría seguir diciendo que me siento sola en casa, porque es lo que quiero expresar. Me siento sola, con todos los quehaceres y toda la responsabilidad de los niños. Te extraño, yo deseo que estuvieras más tiempo en casa con nosotros. ¿Por qué es más difícil atacar
que decir eso, lo que justo dije yo, que me siento solo, te extraño, porque es más fácil atacar. ¿Qué dije? Ya, más fácil atacar. ¿Por qué es más fácil atacar? ¿Qué piensan? No sabemos controlar nuestras emociones, ¿no? No ¿Sí? sabemos controlar. O sea, lo que sentimos queremos lanzarlo nomás. Ya. No llegamos a, o sea, violencia genera violencia, ¿no? Y Ya. así llegan a un acuerdo, como digo. O sea, queremos, no hay un dominio propio, queremos atacar y queremos tener la razón. O sea, crea este conflicto. Ajá. Y más conversar de una manera, como dices, crear un ambiente propicio de perdón, de una buena conversación, que nos parece más complicado. Sí. Pero esa es la mejor vía que tenemos que aprender. Sí, sí. Yo creo que es algo, ¿no? Que el costumbre que tenemos, como no estamos quizás tanto acostumbrados a expresar nuestros sentimientos. No llores. No, sí, exacto. ¿Por qué Eso lloras? Ya, no llores, decimos siempre a los niños. No grites. No, Ya. y a veces En vez de ayudarles a expresar. Pero lo que también quería decir, lo que pienso yo, puede ser otra razón porque es difícil, es porque si yo le digo a Yarman, yo me siento sola, deseo que estuvieras más tiempo en casa porque te extraño, me hago vulnerable, porque justo eso, yo abro mis sentimientos, yo revelo mucho de lo que tengo yo adentro y me hago vulnerable y eso nos da miedo, no queremos hacernos vulnerables. ¿Por qué? Por costumbre, porque falta la confianza, quizás lo que también hablamos en las últimas clases, quizás un poco. Por eso es difícil, pero es importantísimo atreverse a hacerlo de vez en cuando para crear la confianza y para mejorar las relaciones, para acercarnos. Pero por eso creo yo también que es mucho más fácil atacar, porque allí no me hago vulnerable, pero no llega a ningún lado. Entonces, lo esencial en eso del forma de yo, era un poco largo lo que dijo de ese punto, pero es importante tener eso en cuenta, el que habla en esa técnica. Y lo esencial es creo que es lo que tienen ahí, ¿no? No acusar, no decir cosas 100% seguro de cómo es la otra persona o que sus intenciones, sus pensamientos, sino hablar de mí, cómo es para mí, cómo me siento yo. Y esas palabras siempre, nunca, jamás, es bueno evitar esas palabras, porque casi nunca es verdad. Siempre llegas tarde del trabajo. Ya, probablemente no siempre, ¿no? Y uno se siente muy acusado escuchando eso, que siempre, nunca haces. Ya, eso es, es bueno tener en cuenta. ¿Ya? Ahora creemos que ustedes van a recibir una experiencia de usar esta técnica y la meta con eso no es un examen, no es que ustedes van a dar un ejemplo como nosotros hicimos antes, es más para probar cómo se siente está la persona hablando en mensajes cortos, el otro escuchando, repitiendo lo que yo digo, y la otra papel también que está hablando y la otra escuchando. ¿Qué experiencia? ¿Cómo se siente tener una experiencia? Porque eso pensamos que es importante hoy día, ustedes por lo menos aprobar. Y no es como necesitan ser totalmente correctos, porque nunca es así al comienzo. Necesitan practicar para tener una idea qué es difícil, qué es fácil con esta técnica. Y entonces, pensamos que hay dos parejas para ustedes. Sería lógico que ustedes en pareja. Ustedes pueden escoger una situación de la última semana, la última mes. No debería ser tal vez un conflicto muy grave, tal vez algo más ligera para practicar, para no había demasiados turnos la primera vez. Pero si también para todos, también para las parejas, si no quieren usar su propia vida, hemos puesto 3 casos
Y esto va a ser para lo demás. Ustedes pueden usar uno de estos casos, imaginarse actuar como una de estas personas, porque hay 3 casos en matrimonio. Y ustedes pero pueden tal vez cambiar para ser hermanos de sangre o algo así, porque... Sí, no, pero quizás no funciona muy bien con los ejemplos, ¿o cómo? No, tal vez, yo no sé, pienso más como ellos pueden usar, pero es tal vez juntarse en parejas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a dividir las parejas? Ya, eso vamos a ver. Ya, pero... vamos a ver. Ya. Hemos puesto por lo menos 3 casos. Yo voy a leerlos y ustedes van a recibir este también y pueden escoger uno de estos. ¿No lo tienen? Ah, no, ya. Acá es. Entonces, cada pareja, ustedes van a estar en pareja y cada pareja escoge uno de los casos, no todos. No, uno de esos es más practicar, imaginarse, estoy de esta persona, cómo pueden expresar mi perspectiva. El otro repite y después se turna. Esa es la idea. Pues, el primer caso es así. La mujer, ella ha comprado un nuevo vestido para una fiesta que pronto viene, pero sin involucrar a su cónyuge. Ella opina que nunca gasta algo para sí misma y no tenía nada para vestirse en la fiesta y siente que merece eso. Y una vez por año no es mucho. Él se frustra que el vestido es caro y ellos no habían acordado sobre este gasto. Están de acuerdo de que necesitan gastar en lo que es prioridad. Y con este comportamiento de la mujer, ¿cómo puede alcanzar con todos los gastos este mes cuando ella hace así? Entonces, este es un caso, pueden imaginar los diálogos. No hay diálogos en los casos, más una citación. Ustedes pueden improvisar, esa es la palabra. Caso 2, una familia con 2 hijos que tiene 5 años y 3 años. La esposa quiere los domingos asistir al culto en la iglesia con sus hijos y con el esposo también, pero para él no vale gastar el tiempo allá. Ella piensa que es importante adorar a Dios y conocer a Jesús desde la niñez. Y ella tenía buenas experiencias yendo al templo con sus padres cuando era niña. Anhela darles a sus hijos igual. Al esposo no le importa Dios y para él sería mejor usar el tiempo en la mañana solo con la familia juntos descansando. Ahí es una tensión. ¿Cómo vamos a hacer este domingo con los niños? Quedamos en casa todos, o yo sola, o con los hijos. Van a venir y asistir en el culto. Ese caso 2. Caso 3, el esposo está trabajando muchísimo afuera de la casa, la esposa se preocupa si él está con otra mujer, pero no lo es, solo es algo que piensa ella. Ella tiene dudas si realmente necesita trabajar tanto y él le dice que también está con sus amigos. El esposo se siente captado en las quejas de su esposa y todas las preguntas para controlar sus actividades afuera de la casa. Él ya no tiene tantas ganas de regresar a casa porque siempre recibe más preguntas y quejas de su esposa y al final todo se ha vuelto insoportable. Y la esposa en casa se siente más segura cada semana que hay otra mujer porque él no se atreve a regresar a casa y tiene vergüenza al hacerlo. Para ella, la sensación de estar engañada de su esposo hace que no puede calmarse y el temor crezca en su interior. Es el caso 3. Entonces hay 3 ejemplos y después vamos a solo conversar cómo fue su experiencia de ser la persona hablando y la otra después ser la persona escuchando. Una pregunta que tengo es, ¿cómo se sintieron cuando hablaron y la otra persona repitió lo que dijeron ustedes? ¿Se sintió algo o era? Como que entendías lo que tú le decías y al repetirlo como que
te da la sensación de que, entendimos. Eso, Exacto. muy bien. Esa es la meta. Ya. Que recibir esta sensación. Ya. Ahora la otra persona me entiende. Ahí se puede, porque realmente es poderoso eso, justamente hacer esto para que la otra persona se sienta así. Es poderoso en relaciones cercanas, en conflictos. ¿Ya? ¿Puedo comentar otra cosa? Sí. Eso de que es difícil y normalmente hablamos mucho de así, ¿no? Es que yo no creo, nosotros, la verdad es que no usamos esta técnica mucho nosotros tampoco, porque es raro y es lento y toma mucho tiempo y tenemos que esforzarnos. Entonces no es algo que se debe usar o debemos tener como meta en la vida diaria quizás. Más es en una pareja, en una relación cercana. Si tenemos algo que ha pasado, por ejemplo, en esos casos, el vestido y así, y sentimos que cada uno está ahí, ¿no? Sintiendo que cada uno se siente un poco molesto y se nota que hay una tensión en la pareja. Ahí quizás es bueno pensar que, ok, Alma, quizás debemos hablar de ese asunto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Esa noche, ¿ya? Ok. Y vamos a usar la técnica, ¿no? Ya, ok, muy bien. Y es como tener una reunión, ¿no? Un poco planificado. Sacar una cita con su esposa. Sí, casi, ¿no? Y entonces es un poco raro, pero ayuda mucho. Ayuda mucho. Sí. Entonces no es algo que la meta no es usarlo en la vida diaria, porque no creo que Isabel puede acostumbrarse a hacer oraciones más cortas siempre, cada día, ¿no? No. Pero en ciertas ocasiones quizás podría ser. Sí. Y por lo menos, y por lo menos pueden tener en mente estos principios. Sí. Que es bueno visitar la isla de otra persona. O sea, aunque no tenemos un micrófono así, aunque yo no repite cada palabra, yo puedo pensar, ahora es mi momento de escuchar a mi esposa, porque ella es bien molesta, entonces voy a escuchar. ¿Te sientes molesto? Sí, fue así. Y yo puedo escuchar, más de dar mi opinión directamente, pero eso es nada, déjalo pasar, así. Entonces, con esta técnica en mi mente, yo puedo acercarme más, mejora la relación con mi esposa también, porque yo quiero visitar su isla, su perspectiva, y escucharlo, y darle tiempo para expresar su perspectiva. Y después, si no en esta situación, tal vez la próxima, y se puede pensar, ahora es tiempo para Alma también expresar su perspectiva. Y muchas veces es así, si tú has expresado por, tal vez, 10, 15 minutos su perspectiva, después se sientan, ahora me siento escuchado. Ya, sientes escuchado, quiero escuchar mi opinión. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Sí, esa es una forma de tener en mente esta técnica también, pero es bien practicarlo a veces, especialmente cuando hay esta tensión. A veces hay tensión por días, semanas, porque se frustran ambos y no quieren conversar en buena forma. No nos atrevemos a hacer esta técnica de hablar, escuchar. Tú puedes preguntar a Lisa, y con eso, sí, esta noche o esta tarde vamos a hacer. Y tomamos todo. Es bueno porque va a ser más lento y pueden conversar, porque queremos de verdad reconciliarnos y ser más unidos, y no solo en un conflicto. ¿Algo más deberíamos decir sobre eso? ¿Otro comentario? ¿No? Si no, seguimos con la otra parte, ¿no? Ya. Otra última. Sí, la otra parte de la enseñanza hoy día se trata de perdón y reconciliación. Es otro tema. Hay una conexión con la técnica que hemos usado, pero en lo general es otro tema. Pero es un tema importante también, porque es así, ¿no? Que por más que nos esforcemos en las relaciones para comunicarnos bien y manejar las situaciones bien,
ocurren conflictos y nos herimos el uno al otro. Es porque somos humanos, somos pecadores, y lo hacemos por costumbre quizás, porque nos expresamos de una manera que hemos aprendido y que quizás no es la mejor manera, o por cosas que pasan en nuestra vida que nos estresa y ahí no podemos manejar las situaciones bien. Y nos herimos. Y somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables por los conflictos en los que estamos involucrados. Y a veces es duro asumir esa responsabilidad, porque nos obliga a humillarnos. Pero como saben ustedes, como cristianos, eso es el camino que nos muestra Jesús, nuestro Salvador. Hay mucha enseñanza en la Biblia sobre el perdón. Muchísimo, ¿no? Y Jesús habla mucho de eso. Un ejemplo, un versículo entre muchos, es en Colosenses 3:13. Ahí dice, porque es muy, muy claro ese versículo, dice así que sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otra, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Entonces, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Cristo nos ha perdonado, es el mejor ejemplo que tenemos. Ahí aprendemos qué es el perdón, por qué es importante, cómo se hace. Y Pablo nos exhorta a actuar igual que Cristo. Queremos distinguir entre perdón sin reconciliación y perdón con reconciliación. Porque lo vamos a explicar más, pero en general, perdón sin reconciliación, solamente perdonar a otra persona, es algo que puedes hacer solo tú, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero no tiene que involucrar a la otra persona. Pero perdón con reconciliación, si vamos a reconciliarnos, requiere un esfuerzo de las dos partes humanas también. Lo vamos a explicar un poco más. Pero también quiero, entonces eso es una distinción que se puede hacer. También queremos hacer una pequeña distinción entre el perdón entre humanos y el perdón que Dios nos da. Porque Dios, como dije, lo que Dios hace por nosotros, lo que Jesús ha hecho por nosotros, es el mejor ejemplo y es lo que tenemos que tratar de copiar, ¿no? Hacer igual. Pero somos humanos y no somos Dios. Y por eso a veces funciona un poquito diferente entre humanos. Por ejemplo, en cuanto a la reconciliación, Dios ha hecho todo por nosotros. Él ha hecho la mayor parte de la reconciliación. Lo único que yo necesito hacer es humillarme, arrepentirme y recibir lo que Dios ha hecho por mí. Y claro, eso no es, a veces es difícil arrepentirse y humillarse, pero todavía es así que Dios ha hecho todo en realidad. Pero Dios siempre está listo, ¿no? Aquí puedo usar la palabra siempre, porque es verdad, ¿no? Dios siempre está listo para perdonarnos. Entre humanos, somos más igual. Yo con Dios está aquí y yo estoy aquí. Entre humanos somos más iguales y lamentablemente no siempre estamos listos para reconciliarnos. Es la verdad. Entonces, lo vamos a aclarar un poco más, pero a veces pienso yo que solamente hablamos como cristianos del perdón de Dios, como Dios nos ha perdonado, y pensamos que, entonces hacemos igual nosotros. Y claro que es una buena intención, es, digamos, la meta, pero en la vida real no siempre funciona así, porque somos humanos. Voy a decir algo más sobre el perdón. Es como, el perdón significa que nunca vas a usar esta situación como una arma en conflictos futuros. Ese es perdón que deja venganza de la otra persona.
no sigo este conflicto y usaré los errores del otro para vencerla más adelante. Ese es el perdón. Porque el perdón significa que yo dejo la justicia en las manos de Dios y no buscamos venganza. Pero el perdón no significa que yo nunca voy a pensar, tú nunca vas a pensar en lo que ocurrió, que pasó en este conflicto, o olvidar por completo, porque eso es solo posible para Dios. Para nosotros como seres humanos, claro, podemos recordar sobre errores, conflictos anteriores, pero no usamos estos errores si hemos perdonado como un arma, como algo contra de esta persona más adelante. Por ejemplo, si yo olvido una cita con Lisa y vamos a salir juntos para cenar, por ejemplo, o tal vez ocurre algo muy importante, yo priorizo más eso, más nuestra cena. Y después, Lisa, claro, fue muy decepcionada, hablamos sobre eso, lo que pasó, y Lisa me perdona, pero si pasa igual, tal vez medio año después, y Lisa allí, en este momento, me causa por la primera vez. ¿Te recuerda? Sí, como recuerda, dice que siempre pasa así, tú nunca recuerdas las citas, no prioriza a mí para nada, así. Ella de verdad me ha perdonado, si dices así, pero si dice así, no es así. Ahí está la herida, ¿no? Sí, la herida, y no ha dejado desde la justicia, de verdad no ha perdonado por completo en esta situación. Disculpa, porque claro, como dices, claro que lo recuerdo yo, no puedo borrar lo que pasó, ¿no? Pero no puedes acusar. No, exacto. Traer el pasado al presente. Sí, no, eso no. Y este es lo que significa perdonar. Es como dejar, no usa como arma, dejar la justicia en las manos de Dios. No significa que yo nunca va a pensar en eso. Claro, en el medio año después, Lisa va a pensar, otra vez. Ella va a pensar, pero no va a usar, siempre pasa, tú no priorizas a mí, o como eso. Esa es la diferencia de puede recordar, pero no usar como un arma, algo contra. Dios sí olvida, ¿no? Así dice la Biblia. Dios puede olvidar, de verdad. Pero nosotros no. Sí. Yo voy a decir algo corto sobre... debemos enfocarnos en las fortalezas de la otra persona, ¿no? No estar en sus errores, enfocados en sus errores. No estamos mirando a la persona como la ve Dios, ¿no es cierto? Como la ve Dios. Estamos siempre mirando lo negativo. Tenemos que resaltar siempre la parte buena, ¿no? Yeah. Eso también, ¿no? Pero por lo general, que tenemos esa tendencia de acordarnos del daño que nos ha hecho esa persona. Siempre casi tenemos eso. Tenemos que trabajar en eso nosotros. Ajá, sí, necesita la ayuda de Dios también para dejar. Necesitamos la ayuda de Dios para eso, no hay más. Sí, para no seguir con esta ira, amargura y todo eso. Y voy a decir algo sobre esta distinción, tal vez perdón, pero sin reconciliación, porque a veces alguien te ha ofendido, algo conocido o no conocido, y tal vez la persona no quiere asumir la responsabilidad del conflicto, lo que ha pasado, o tal vez no puede porque la persona ha fallecido o algo así. Tú te sientes ofendido, pero la persona no quiere asumir la responsabilidad. Entonces, con eso no hay posibilidad de reconciliarse el uno al otro. Pero tú como la persona ofendida, puedes con la ayuda de Dios perdonar a la otra persona. Esto no significa, como he dicho, nunca va a pensar o no fue decir que no fue algo malo que ha pasado. Pero significa dejar la justicia en las manos de Dios. ¿Y por qué es importante perdonar, aunque la persona no asume su responsabilidad?
Es porque si no, seremos capturados en los pensamientos de venganza, las sensaciones de amargura y ira. ¿Y quién pierde si estamos eso? Yo mismo, no la otra persona, pero la otra persona piensa que yo no he hecho nada mal, tal vez, o no es mi responsabilidad. Entonces yo estoy captado, yo pierdo. Si sigue sin perdón. Pero con perdón, yo dejo eso, pero a veces necesita la ayuda, muchas veces necesita la ayuda de Dios. Es decir, ese me lastimó, pero quiero perdonar y dejarlo en las manos de Dios. Entonces, es importante perdonar a una persona, aunque no asume su responsabilidad, para liberarse la ira, liberarse de la amargura y las ganas de la venganza también. Entonces, perdonar es también algo que hacemos por el bienestar de nosotros, de tú mismo, y no por el bienestar de la otra persona. Muy corto, pero es algo, hay perdón sin reconciliación, pero ahora vamos a decir algo de reconciliación, perdón con reconciliación. Sí. Entonces, eso es si la otra persona por alguna razón no quiere asumir, no puede asumir su responsabilidad. Pero si la otra persona sí lo hace, si la otra persona sí está consciente de lo que ha pasado y quiere asumir la responsabilidad por haberte lastimado, herido, allí sí se puede reconciliarse. Y reconciliarse significa restaurar la relación y seguir adelante juntos con una mejor y una relación más cercana porque se han reconciliado. Yo diría que una verdadera reconciliación, para que sea una verdadera reconciliación, tienen que también entender algo de los sentimientos, algo de los efectos que el conflicto o lo que pasó ha causado. Puede ser también que las dos partes se sienten ofendidos de alguna manera. Tal vez las dos partes tienen algo en contra de lo que hizo, lo que dijo la otra persona. Puede ser así también. Pero de todas maneras tengo que entender yo, ¿qué hice yo para lastimar a Yarmar, por ejemplo? ¿Y cómo se siente él? Y tengo que asumir esa responsabilidad. Por ejemplo, otra vez, si yo le lastimé, pongamos ese ejemplo, si yo le lastimé a Yarmar por palabras que dije, palabras fuertes y algo que dije sin pensar, desagradable. Es mi responsabilidad, si yo me doy cuenta, es mi responsabilidad de iniciar una conversación con Yarmar. Quiero resolver eso, Yarmar, quiero que hablemos de lo que pasó, de lo que yo dije. Pero si no me doy cuenta, quizás no me doy cuenta que él se sintió mal después, o quizás no me atrevo a iniciar la relación. Ahí también es la responsabilidad de Yarmar, decírmelo a mí. Es una responsabilidad mutua. Yo diría que primeramente es mi responsabilidad, pero si yo no lo tomo, también es una responsabilidad de Yarmar. Y para evitar que surjan más conflictos, hablando de lo que pasó, mis palabras, se puede usar la técnica hablar y escuchar, si se quiere, pero es muy útil. Allí puedo yo, si tenemos una conversación, yo me puedo arrepentir, pedir perdón, y Yarmar me puede perdonar, y podemos reconciliarnos para seguir adelante. Aquí he tratado de ilustrar cómo funciona el proceso de la reconciliación. Primeramente, yo tengo que entender los sentimientos de Yarmar. Como dijo Sadid antes, ¿no? Eso de reconocer, ¿cómo se siente? Lo que hicimos también en la técnica, ¿no? O si ha causado
otros problemas por Yalma, ¿no? Pero es su sentimiento, sí. ¿Qué es lo que he causado con lo que dije? Y yo lo entiendo y le doy la confirmación a Yalma que sí, yo lo entiendo. Después tengo que pedir perdón, honestamente, de mi corazón. Y Yalma tiene que perdonarme. Como eso es lo que explicamos, que es el perdón, ¿no? Dejar la justicia en las manos de Dios, no querer la venganza, dejar eso, ¿no? Perdonarme verdaderamente. Y Yalma tiene que darme nuevamente la confianza. Y yo tengo que esforzarme para que no vuelva a pasar esto. Es un proceso que requiere algo de las dos partes para reconciliarse. Y yo no sé, quizás les parece, nosotros hablamos siempre mucho de entender los sentimientos, quizás les parece un poco exagerado, porque claro que es así, yo puedo pedir perdón sin saber cómo se sintió Yalma, o solamente saber que Yalma me dice que me sentí muy mal, Lisa, después de lo que dijiste. Sí, entiendo, Yalma, perdón, así. Pero ¿qué significa sentirse mal? Sentirse mal es una muy buena expresión, yo también lo uso, pero en estas ocasiones, si queremos mejorar las relaciones y acercarnos un poco más el uno al otro, yo diría que es necesario también detallar un poco más. Para mí, si Yalma me dice así, yo me sentí mal, yo puedo imaginar que, Yalma se sintió triste, o se sintió enojado, o quizás solo un poquito molesto, o se sintió como si yo no lo amara, o se sintió no apreciado, etcétera, etcétera. Un montón de cosas puede ser. Y si yo me voy a poder esforzar mejor para que no vuelva a pasar, es muy bueno si entiendo un poco más cómo realmente se sintió Yalma. A veces es difícil también distinguir y ver eso en sí mismo, ¿no? ¿Cómo me siento? Yo me sentí mal, pero yo no puedo decir, me sentí mal, no sé más, no sé qué decir más. Claro que es así, depende de la costumbre también, y se puede practicar eso. Yo creo que muchas veces pedimos perdón sin entender realmente, y claro que de alguna manera funciona, ¿no? Pero lo que pasa es que no profundizamos la relación, no mejoramos, no nos acercamos más, es lo que pasa. Y si queremos mejorar la relación, sobre todo en matrimonios, donde la unidad es muy importante. En familias también. Ya, en familias, sí. Yo diría que no debemos saltar esa parte. También lo que pasa, también tal vez saltamos también esos dos pasos aquí. Puede ser así que yo siempre hablo mucho sin pensar y Yalma muchas veces, casi cada día, una vez cada día se siente herido, lastimado por algo que digo yo, pero nunca lo hablamos y yo no me doy cuenta y no le pido perdón, pero Yalma es una muy buena persona y él sí me perdona porque así ha aprendido que se tiene que hacer y me perdona y ya, seguimos adelante. Pero allí es como, yo no me esfuerzo para no hacer, para que no vuelva a pasar porque no me ha dado cuenta. Yalma perdona y Yalma me da nuevamente la confianza. Pero así va a ser muy, ¿cómo se dice? No es algo mutuo, no es algo igual. Yalma hace todo, yo no hago nada. Y si seguimos así, mes tras mes, año tras año, la verdad es que va a hacer daño a la relación, porque nos vamos a alejarnos el uno al otro. No nos acercamos más, nos alejamos. Y por eso es importante no desatender esas situaciones. Claro que si pasa una vez así, no pocas veces, no es una catástrofe. Pero si eso es el patrón principal que tenemos, que siempre saltamos esos dos pasos, no va a mejorar las relaciones que tenemos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o me entienden? ¿Más o menos? ¿Sí? Muy bien. ¿Tú no? Sí, solo faltan unos minutitos más.
Porque este de perdón y reconciliación puede aplicar en cualquier conflicto o herida, etc. A veces son cosas pequeñitas o cosas son graves. Podría cualquiera. Unas palabras que salen mal, una llegada tarde, o algo más grave es como no contar cosas importantes o tomar decisiones importantes sin involucrar a su cónyuge, otra persona, hasta la infidelidad. Pero los principios son iguales. Cualquier conflicto son más suaves o más graves. Es como entender o reconocer el sentimiento, lo que pasó, pedir perdón, perdonar, y dar nuevamente la confianza a la otra persona, y la otra persona sea esfuerza para que no vuelva a pasar. Y eso podemos pensar, es así, las más ligeras, sencillas, como más graves. Claro que las situaciones más graves necesitan un proceso más largo, necesitan más tiempo para hacer esta reconciliación, de verdad. Hasta si ha sido infiel, infidelidad también, es posible reconciliarse, pero necesita mucho más tiempo para, como ejemplo, el que ha sido infiel, ha cometido un error, tiene que demostrar que merece la confianza. Y de su cónyuge nuevo. Y el cónyuge que ha sido engañado y está herida, el lastimado tiene que tarde o más temprano llegar al momento en que escoge dar la confianza a su cónyuge otra vez. Es así, necesita su tiempo, a veces necesita con tercera parte la ayuda de un terapeuta o algo así. Pero los principios iguales. Algo chiquitito que también es su ojo hacia allá, al final, ¿cómo no deberíamos decir perdón? Porque ese no es asumir su responsabilidad. Porque muchas veces es muy humillante pedir perdón. Asumir su responsabilidad, que yo he dicho algo malo o algo así. Y entonces queremos evitar eso y decir algo, por ejemplo, perdóname, pero hice así solo porque, etcétera, etcétera. O perdóname, pero necesitas entender que... O perdóname, pero tú siempre haces. Estoy atacando al final a la otra persona cuando en la misma oración quiere pedir perdón. ¿Y cómo se siente una persona escuchar un perdóname, pero así? ¿Cómo se siente? Yo digo así. No hay perdón. No es perdón. No es... Sí, siguen el conflicto o tratan de evitar asumir mi responsabilidad. Entonces, esa no es una forma de pedir perdón. En la misma oración, perdóname, pero algo más. Es tratar de evitar su responsabilidad. Entonces, ese no es nuestro camino. Necesitamos reconocer nuestra culpa y pedir perdón en la misma oración, sin algo extra, algo añadido, sin excusas. Sí, hemos tratado de conversar hoy día sobre comunicación, cómo se debe hacer. La mayoría del tiempo hemos conversado sobre esta técnica de visitar a la otra persona en su isla. Y hay diferentes principios, pero también este perdón es una comunicación que deberíamos practicar como la Biblia nos enseña y como Jesús nos ha mostrado también, que nos perdona cuando nos arrepentimos. Entonces, por eso hemos conversado sobre el perdón también, y puede ser sin reconciliación de otra persona, pero también con reconciliación. Y esta técnica de hablar, escuchar, es una buena herramienta, de verdad, para eso. Para resolver, para comprender y al final pedir perdón, resolver un conflicto.